¿qué diría a todos aquellos liberales y autodenominados marxistas que separan el pensamiento de Marx del pensamiento de Lenin? Bueno, yo lo que les diría es que demuestran una posición que es la de la burguesía, ¿no? La burguesía realmente trata de meter a Lenin en una sucesión de pensadores de la humanidad que empezaría probablemente en Platón, en Aristóteles y terminaría en Karl Popper o en Jürgen Habermas. Y entre ellos está Marx. No lo pueden negar, no lo pueden ocultar, pero lo que no quieren es comprobar cómo la teoría de Lenin se convirtió en realidad, se convirtió en una enorme revolución que cambió el mundo, ¿no? Porque abrió, en medio de realmente grandes dificultades, la vía posible del cambio de la sociedad. Aquello de otro mundo es posible lo hizo realidad Lenin, su partido y su pueblo, ¿no? Y eso, falsos revolucionarios, que son en realidad burgueses infiltrados dentro del pueblo, les molesta mucho reconocer y piensan que Lenin está pasado de moda, ¿no? Simplemente eso es lo que podría decir. Lourdes señala, tengo grandes inquietudes sobre la articulación de los medios, sobre todo radio y cine, con los propósitos de Lenin y el uso que hizo de ellos con sus equipos de trabajo, por si cabe en algún momento en el programa del curso. Muchas gracias, profesor. El micrófono. Medios culturales, artísticos, de comunicación, me imagino, ¿no? No sé si se refiere a la época de Lenin, porque he entendido que sí, ¿no? Yo creo que en la época de Lenin, claro, no tiene nada que ver este mundo de la comunicación, esta revolución tecnológica digital, con los medios de la época, ¿no? Para Lenin es muy importante en las condiciones más difíciles de clandestinidad del partido que la unidad del partido y la relación del partido con los trabajadores sea a través del medio de comunicación, que es el órgano de expresión del partido, pero en dos direcciones. No porque el partido le dice a la clase trabajadora algunas cuestiones que le tiene que decir, sino porque recoge de los corresponsales obreros las vivencias de la clase trabajadora que tiene que conocer la dirección del partido. Ahí está la fundación que hace del periódico Pravda, que tuvo varias ediciones distintas, que ejerció esa función. Es muy importante. Y luego hay que decir también la relación que tiene Lenin con el movimiento artístico de las vanguardias, ¿no? Lenin impactó mucho en los círculos artísticos de su época, que se incorporaron a construir una nueva estética para acompañar la lucha política de los obreros, de los campesinos y de los soldados de Rusia para liquidar la aristocracia zarista, luego el gobierno burgués, y construir un nuevo poder revolucionario, que tenía como objeto sacar al pueblo de la miseria, del atraso. Ahí están las vanguardias con las que simpatizaron con Lenin, aunque después hubo un agotamiento de ese proceso de las vanguardias y la revolución se acercó más bien a lo que se llamó el realismo socialista, poner al arte al servicio de las tareas político-económicas, culturales tan enormes de construir una sociedad completamente distinta, ¿no? Eso es un poco lo que puedo más o menos improvisar en relación a la pregunta tan interesante que nos hacen. Bien, Mario Castro pregunta, ¿cuáles fueron las tesis de Lenin para elaborar sus tesis sobre el imperialismo? Decir que hay habrá una clase en específico del imperialismo, pero si quiere adelantar algo, profesor. Bueno, allí Lenin un poco se basa un poco en el método que tenían Marx y Engels, de basarse en las investigaciones empíricas más avanzadas que tenía a su disposición. Entonces están las obras y las investigaciones de dos economistas,
de línea socialdemócrata, el inglés Hobson, el austriaco Hilferding, que señalan cómo se está produciendo un cambio en el capital financiero y en el capitalismo. Eso le permite a él constatar las cifras y las observaciones de estos dos autores, pero construir una teoría que condensa en base a 5 puntos las características del capital imperialista. Entonces, decir que yo tenía una clase que di en Caracas en el 2009, después vino el primer centenario de esta obra fundamental, el imperialismo, fase superior del capitalismo, y se me ha ocurrido que pasaros el video que hicimos en el año 2009 para después hacer algunos análisis rápidamente y pasar a la fase de las preguntas, porque es realmente muy, muy importante la teorización de Lenin, que hoy está más vigente que cuando el propio Lenin la planteó en 1916, porque todos los sectores económicos del mundo están sometidos a una fuerte concentración capitalista, ¿no? Mucho más que en la época de Lenin. Rodrigo pregunta, ¿podríamos desglosar más el porqué del por qué el progresismo en general subestima el pensamiento leninista? Bueno, yo creo que hay un fenómeno muy evidente, ¿no? Que ha sido la contrarrevolución de estos últimos 30 años, ¿no? No solamente los progresistas liberales, sino también muchos comunistas se arrepintieron, abandonaron las posiciones del leninismo y entendieron que la culpa estaba en las posiciones de Lenin, de aquella derrota tan monumental que tuvo el movimiento obrero, los pueblos, la causa del progreso y de la democracia en el mundo, ¿no? Y entonces eso, reforzado por la contraofensiva que dio la burguesía y las universidades a su servicio, han impactado mucho en los sectores liberales, que rechazan, tienden a rechazar desde luego el leninismo y los aportes de Lenin, sin darse cuenta que están completamente vigentes y que son una herramienta política de la mayor importancia, como trataremos de explicar en este curso, ¿no? Coro pregunta, se sale un poco del tema, pero creo que demuestra también un tema que lía bastante, que es la cuestión de las internacionales. Coro pregunta, quisiera preguntar al profesor si Bakunin estuvo en la primera internacional. Sí, Bakunin y lo que él representaba, Bakunin es un anarquista ruso, estuvo en la primera internacional y participó en las luchas o en los debates con Carlos Marx, ¿no? La primera internacional no duró mucho tiempo. Una vez muerto Marx, se construye la segunda internacional de partidos socialdemócratas y en 1919, bajo iniciativa de Lenin y de otros dirigentes bolcheviques del partido en su conjunto, se crea la internacional que surge de la ruptura del ala izquierda de los partidos socialistas o socialdemócratas, que fue la primera internacional que duró hasta 1943, de 1919 hasta 1943, y que produjo una gran cantidad de propuestas políticas, de reflexiones, con la participación de los nuevos partidos revolucionarios, no solo en Europa, sino también en las colonias, en América Latina empezaba también a construirse partidos comunistas. Es un fondo realmente intelectual e ideológico de la mayor importancia internacional, en la que además surgieron grandes maestros y líderes revolucionarios como Ho Chi Minh y Antonio Gramsci, que fueron constructores de ese país. Miguel, ¿alguien tiene encendido el micrófono? ¿Puede apagarlo, por favor? Gracias. Miguel pregunta, ¿qué puede decir de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética en España en los años 30? ¿Qué dijo Lenin sobre España? Mira, en España
en los países capitalistas occidentales hubo un enorme movimiento de simpatía desde el mismo momento de la revolución. Por ejemplo, en el norte de Italia, que es donde estaba la clase obrera industrial, hubo una verdadera insurrección muy violenta que costó muchos muertos y que buscaba tomar el poder y que era una inspiración directa de la Revolución de Octubre. La burguesía aplastó con sangre todos esos movimientos insurreccionales obreros y campesinos, pero no pudo aplastar la simpatía de la clase trabajadora. La Unión Soviética creó asociaciones de amistad con la Unión Soviética que duraron hasta los años 80. Yo tuve el gran honor, además con algún camarada que está en este curso, de participar en la Asociación de Amistad Euskadi-URSS, que era una parte de la Asociación de Amistad España-URSS, que tuvo como tarea divulgar los materiales, la cultura, el arte y los avances de esa gran civilización que fue el socialismo soviético, ¿no? Eso es lo que puedo decir. No recuerdo la otra parte de la pregunta que hacía. ¿Tú recuerdas, Carmen? Sí, ¿qué dijo Lenin sobre España? Mira, no dijo mucho, porque tarda bastante el Partido Comunista Español en formarse en comparación con el Partido Comunista Francés y el italiano. Lenin interviene fuertemente, entre comillas, en los debates sobre el partido, la creación del Partido Comunista Italiano. Se presenta una situación compleja y una gran radicalización del Partido Socialista Italiano. Surge el Partido Comunista Italiano, dividido a su vez entre el ala, vamos a decir, ultraizquierdista de Amadeo Bórdiga y un ala en realidad más cercana a Lenin, que es la de Antonio Gramsci. Entonces Gramsci está preocupado por muchas cosas, pero yo no recuerdo que... Yo creo que se preocupa casi más Marx y Engels sobre España que el propio Lenin, que se preocupó de todo lo que pasaba en muchas partes. Se preocupa luego más Stalin, porque en la época del camarada Stalin hay un telegrama muy famoso que señala que la causa de la República Española es la causa de toda la humanidad avanzada y progresista, que es la manera que tuvo de movilizar al movimiento revolucionario y democrático del mundo entero, con la Unión Soviética al frente, a favor de nuestra república amenazada y atacada por el fascismo local e internacional. Pero yo no recuerdo nada particular que haya dicho Lenin sobre España. Lo que no quiere decir que no lo haya dicho, claro. Carlos pregunta, ¿podríamos decir que Lenin hizo del marxismo algo práctico? Bueno, el marxismo es siempre práctico, porque Stalin señala que la teoría en el marxismo es la sistematización de la práctica. Marx, sin un conocimiento profundo de la práctica económica y política histórica, no es capaz de llegar a las abstracciones teóricas que produjo y que cambiaron el mundo y el pensamiento. Lo que hace Lenin es convertir al marxismo en la guía teórica e ideológica de una revolución triunfante en un país inmenso, que era el país más atrasado de Europa, después de haber fracasado varios intentos de hacer la revolución en países donde se había producido un desarrollo industrial y el nacimiento de la clase obrera industrial: Francia, Inglaterra y Alemania, ¿no? Entonces es la primera vez que el marxismo es la guía teórica de la resistencia al régimen de opresión, de la revolución triunfante, de la toma del poder y de la construcción a nivel de un enorme país y luego a nivel de todo el mundo de un sistema político, como digo, completamente nuevo, radicalmente nuevo, que significa un cambio en la humanidad y que no tiene nada de extrañarnos que haya tenido muchas dificultades. El capitalismo, para consolidarse, yo creo que estuvo 1000 años por lo menos luchando contra
el modo de producción anterior, el modo de producción esclavista y feudal. Eso es un poco lo que puedo responder a la amable pregunta. Alberto Gómez pregunta, hay multitud de organizaciones que se autodefinen marxistas-leninistas, pero luego su práctica no parece coherente con la ideología científica del proletariado. ¿Cuál es, a su juicio, la prueba de algodón que demuestra que un colectivo asume la esencia leninista, aunque pueda tener incoherencias o insuficiencias? Hombre, yo creo que en esta época tampoco hay tantos grupos, ¿no?, que se llaman del marxismo-leninismo, porque ya se encarga el sistema de que eso nunca esté muy visible, ¿no? Yo observé que en los años 90 de contrarrevolución había marxistas de taberna, ¿no? Solamente eran marxistas cuando tomaban unos cuantos vinos y luego se acabó, ¿eh? Se acabó, no les veías en ningún sitio de nada, ¿no? Yo creo que ha surgido, hay un interés por el marxismo. ¿Cuál sería la prueba del algodón? Yo creo que es básicamente el sentido práctico, como dice el propio Einstein respecto al éxito de Lenin, ¿no? Tener el sentido de la realidad histórica, tener una aceptación entre las masas y hacer política, que es también un arte y es una ciencia, ¿no? Los partidos no son centros de estudio, sino son centros de acción que buscan resultados políticos concretos. Yo creo que ahí está la prueba del algodón, como dice el compañero Alberto, ¿no? Miquel pregunta, quisiera saber si se va a tratar también la teoría de Lenin sobre el derecho de autodeterminación de las naciones oprimidas y la posición que determinados partidos comunistas han tenido en contra de ese derecho contra las naciones oprimidas de su propio Estado. Aclarar primero que también hay un punto sobre el tema de la cuestión nacional en Lenin, pero, profesor. Hemos señalado que una de las clases es los textos diversos en los que Lenin reflexiona sobre la cuestión nacional. Una cuestión muy importante para el Imperio Ruso. El Imperio Ruso viene de ser una cárcel de pueblos, dice el propio Lenin, un imperio colonial, opresivo, que crece territorialmente en base a guerras coloniales, ¿no? Busca expandirse sobre los países vecinos sin tener tampoco la dimensión universal que han tenido los grandes imperios coloniales europeos occidentales, los franceses, los ingleses, los españoles, los portugueses, los holandeses, etcétera, ¿no? Pero sí un despotismo sobre los pueblos. Claro, Lenin y el leninismo y la revolución cambia de una manera radical con la política de opresión nacional del nacionalismo zarista, del nacionalismo ruso reaccionario. Y plantea no la política de crear reinos de taifas, ¿no?, sino la política de crear repúblicas, elevar el nivel de conciencia de pueblos que no han llegado ni a la fase capitalista. En Asia Central, en el Cáucaso, en los Urales, hay un enorme reconocimiento de las culturas de esos pueblos que han sido oprimidos, y está la creación de repúblicas que tienen incluido en la Constitución el derecho a crear estados independientes, pero no la obligación de crear estados independientes, ¿no? Y si se produce, Lenin sí es partidario de aquellas provincias que tienen una configuración nacional del Imperio Ruso y que tienen una voluntad a favor de la independencia, Polonia y Finlandia, que se conviertan en estados independientes con la esperanza de que, desde luego, triunfe ahí la clase obrera, ¿no? Lo que no fue posible, a pesar de que en Finlandia hay una revolución aplastada por la aristocracia finlandesa, y en Polonia aplastada por la clase de los pequeños terratenientes, que hizo de Polonia una base
inglesa de operaciones contra Rusia, y ahora ha hecho a la contrarrevolución una base en Polonia de agresión también contra la Rusia, aunque sea capitalista, ¿no? Entonces trataremos de ver un poco los debates y las propuestas que hace Lenin en relación a este asunto, ¿no? Celso pregunta, ¿podría explicar cómo fue que la teoría leninista de la revolución se convirtió en un complemento necesario de la teoría marxista hasta llegar a unificarse en la gran teoría marxista-leninista? Yo creo que sobre la base de la asimilación creativa que hace Lenin y sus partidarios de los aportes del marxismo-engelsismo, ¿no? Hay un estudio sistemático y luego se produce algo que nos gustaría analizar un poco con vosotros, que es utilizar las herramientas teóricas y metodológicas de Marx y de Engels al estudio de la sociedad rusa de su momento, que es realmente el método revolucionario, ¿no? Porque si no conoces bien la sociedad que tienes que liberar, emancipar y sobre la que actuar políticamente, estás en el aire, ¿no? Te quedas en la retórica y en el desconocimiento de la realidad. Hay un trabajo previo de Lenin que da muy buenos resultados, ¿no? De estudiar en profundidad la sociedad rusa del fin del siglo XIX, ¿no? Eso permite incorporar creativamente al Partido Revolucionario la teoría de Marx y enriquecerla con los aportes que hace Lenin, que son también asimilados por todo el partido, ¿no? Y así se va de una manera natural creando la fusión lógica entre el marxismo y el leninismo para que se convierta en una unidad teórica y práctica que sigue estando plenamente vigente, ¿no? Eso es lo que puedo decir. Miguel pregunta, ¿qué podemos destacar sobre la postura de Lenin respecto del derecho de autodeterminación y sobre la creación del Oblast judío? También insisto en que habrá una clase entera solamente para esos temas, pero sí, brevemente, para que dé tiempo a las demás preguntas, ¿quiere decir algo el profesor? Bueno, siempre hay que ver un poco las condiciones particulares que tiene que enfrentar Lenin y el Partido de la Revolución, ¿no? Y es verdad que los zaristas, el régimen criminal este reaccionario, para enfrentar un poco el descontento de las masas, había hecho, yo creo, que una cosa que también en la Edad Media hace la Inquisición española, ¿no? Que es hacer de la minoría, la comunidad judía, el chivo expiatorio, o la cabeza de turco, se dice, ¿no? Entonces crea una policía especial, un grupo parapolicial, que son las centurias negras, y se dedica a hacer matanzas de judíos, de judíos, lo mismo que la Inquisición. Los pogroms se llama en ruso, que significa puño, ¿no? Entonces, el Partido Revolucionario, Partido Comunista, es muy sensible ante la injusticia que sufre las comunidades populares y proletarias judías a manos del terrorismo de las centurias negras, ¿no? Por lo tanto, la comunidad judía en Rusia se incorpora masivamente a la revolución porque es la garantía que tiene no solamente de libertad, sino de vida. Hay algunos dirigentes revolucionarios que pertenecen a esa comunidad. Está Trotsky, está también Sverdlov y hay muchos. Y luego se plantea ya no en época de Lenin, sino en época de Stalin, la creación de una región autónoma de los hebreos de Rusia, ¿no? A las que se les entrega un territorio. Es la comunidad de Birobiyan, que está en el extremo oriente asiático, donde, a diferencia del sionismo, no se le quita el terreno, ni el territorio, ni el espacio vital a ningún otro pueblo, porque era un territorio no habitado. Y sigue existiendo la comunidad autónoma de los hebreos de Birobiyan, que está en la frontera de Rusia con China, ¿no? Y es un ejemplo socialista de la emancipación de los pueblos sin agredir a los pueblos de otros, ¿no?
La libertad de un pueblo no significa la opresión de otros, que es lo que ha hecho el nacionalismo burgués judío sionista apoyado por los imperialistas occidentales. Guillermo Moreno pregunta, ¿es cierto que Lenin en su testamento afirmó que Trotsky debía reemplazarle o ese testamento nunca se encontró? Tengo un librito muy interesante de Ludo Martens, gran comunista belga, publicado en el año 94 del siglo pasado, que explica un poco ese asunto, ¿no? Lenin está cerca de la muerte, ha tenido un derrame cerebral porque una terrorista de un partido reaccionario llamado socialista revolucionario, pero que de revolucionario nada, Kaplan, lo ha intentado matar y le produce un deterioro tremendo de la salud que la lleva a la muerte. Entonces, el partido acata la orden de los médicos de que Lenin no puede trabajar porque eso lo lleva a la muerte. Entonces, Nadieska Krupskaya, su compañera, y respeta la decisión de los médicos, le pasa documentos a Lenin, el partido le pide a Krupskaya que respete la decisión de los médicos, tratan de salvarle la vida, pero le produce a Lenin una profunda irritación y acusa a Stalin de ser muy mala persona, porque lo que está haciendo es tratar de salvarle la vida. Esa es la explicación que dice Ludo Martens en su obra Otra mirada sobre Stalin en relación a este famoso tema del testamento de Lenin. Rami Lesca, bienvenido Rami, pregunta, ¿cuál es la táctica de Lenin al mediar entre el parlamentarismo socialdemócrata y la lucha puramente en la calle? Ahí tanto Marx y Engels como Lenin son partidarios de, allá donde se pueda, hacer combinar la lucha parlamentaria con la lucha de masas. Claro, durante mucho tiempo, bajo la autocracia rusa, el parlamentarismo es muy difícil, ¿no? El parlamentarismo burgués. Luego se plantea otra cuestión, y es el parlamentarismo revolucionario expresado en los órganos de poder obrero que son los soviets. Y ahí Lenin lo que plantea es la consigna de todo el poder a los soviets, que es la manera, digamos, de dar el poder al movimiento espontáneo, fortalecido, representativo de los órganos directos y del poder obrero que se constituye, que ya se llevaba constituyendo clandestinamente desde 1905, ¿no? Pero en todos los casos, siempre que haya condiciones, Lenin, los comunistas, los bolcheviques, lo que plantean es que el parlamentarismo es una tribuna para educar políticamente al pueblo, para fortalecer el poder y la influencia de la clase obrera y para favorecer la lucha de masas y la lucha política a la que atribuyen importancia mayor a la del propio parlamentarismo. Ibai Arillaga pregunta, acabo de entrar al curso y no sé exactamente de qué punto habéis hablado, pero una pregunta, ¿qué opinas de la noción de imperio de Michael Hart y Anthony Negri, concepto con el cual subrayan el desfase o la necesidad de redefinir el concepto de Lenin del imperialismo? Bueno, esa obra fue un fracaso completo, ¿no? Porque trataban de negar que existía imperio, ¿no? Que existía imperialismo. Entonces, después de esa obra, que ya han pasado unos cuantos años, resulta que imperialismo hay, ¿no? Hay Departamento de Estado, hay Sexta Flota Norteamericana, están todos los comandos militares con los que los norteamericanos dominan el mundo, hay golpes de Estado, está la OTAN al servicio de las multinacionales dando golpes de Estado. Ayer el imperialismo norteamericano y sus servicios de inteligencia han mandado un grupo criminal que dirigía una empresa de mercenarios formadas por antiguos
unidades especiales de intervención norteamericanas que tenían experiencia del ataque imperialista contra Afganistán y contra Irak y contra Siria. De manera que la teoría de estos dos señores es un completo fracaso, es una ridiculez, es una tomadura de pelo, pero permitió, como algo positivo, dos obras muy interesantes que yo recomiendo, que tienen prácticamente el mismo nombre, Imperio e Imperialismo. Una de Atilio Borón, que le supuso el premio Casa de las Américas, y otra de James Petras y de, creo que se llama Michel Vieux, un compañero canadiense, editada en siglo XXI, que son un enriquecimiento muy importante a la teoría marxista-leninista del imperialismo, ¿no? La de Petras y la de Atilio Borón, que por supuesto mandó rápidamente a la papelera la obra absolutamente inútil del señor Negri y del señor Hart. Julen Elosúa pregunta, ¿hay una lectura única o una única forma de entender a Lenin o cambia la forma de interpretarlo según la realidad concreta del lugar desde el que se lea? Véase América Latina o la Europa Occidental, Asia, etcétera. Claro, lo que le pasa a Lenin es que efectivamente es un clásico porque también muchas de sus propuestas tienen un cierto nivel de abstracción y se han convertido realmente en útiles, en prácticas, en reales, llevadas a la práctica. Hay que recordar siempre la recomendación que hace Lenin de hacer el análisis concreto de cada realidad concreta. A diferencia de la metafísica y el dogmatismo, jamás se puede perder de vista que lo importante de esta teoría es cambiar la realidad. Si la teoría sirve para entender la realidad y cambiarla, es válida. Y en muchos lugares, desde luego, ha servido, y el marxismo como una ciencia viva ha tenido nuevos enriquecimientos y nuevos cambios, ¿no? Y nuevas mejoras, ¿no? Pero ¿quién puede negar que la teoría de Lenin sobre el imperialismo está más vigente que nunca, ¿no? ¿Quién puede negar la necesidad de un partido político, ¿no? ¿Quién puede negar la necesidad de hacer la revolución? ¿Quién puede negar la teoría de Lenin sobre el Estado y la revolución? ¿Y quién puede negar las propuestas que hace sobre la cuestión nacional, mientras la burguesía y sus teóricos se han visto totalmente incapaces de dar soluciones prácticas, ¿no? O sea que cada fuerza revolucionaria y cada pueblo tiene que enfrentar sus circunstancias particulares y tiene que hacer sus aportes propios. Algo que dicen los comunistas chinos es que no podemos limitarnos a repetir los grandes descubrimientos de los clásicos. Bueno, la realidad que nos encontramos es que no se conoce los militantes, las y los jóvenes y los militantes de cualquier edad que quieren cambiar el mundo se encuentran privados de estas herramientas, por lo tanto hay que adueñarse de estas herramientas, pero después entender que estudiarlas no es suficiente, ¿no? Además hay que entender, hay que aplicar esas herramientas a la comprensión de la realidad que uno quiere cambiar, la composición de clases, el estado subjetivo de las masas, y eso le corresponde a cada vanguardia, a cada fuerza revolucionaria, a cada partido, a cada movimiento popular, etcétera, ¿no? Como lo hicieron los clásicos y los revolucionarios del mundo, ¿no? Que se acercaron a la condición de revolucionarios y no de simples charlatanes de feria, ¿no? La compañera Lourdes, en relación con su comentario anterior y con lo que hablábamos sobre el uso de medios de comunicación y demás, dice, comparto este corto apenas conocido de 1924 realizado por Ziga Bertov, perdona si no lo he pronunciado bien, por si a alguien más le interesa el tema. Así que en el chat podéis encontrar la aportación que ha hecho la compañera Lourdes. Y ahora otra pregunta, me piden que sea de forma anónima. La pregunta ¿es la propiedad privada la que crea las clases sociales o es al revés? ¿Hay otro factor? Bueno, es una pregunta del materialismo histórico, ¿no?
es el desarrollo de las fuerzas productivas la que permite pasar de la comunidad primitiva en la que no hay clases. La comunidad primitiva o comunismo primitivo es la primera fase del desarrollo de la humanidad en la que el ser humano ya no es un animal, está separado de la condición de nuestros hermanos o primos, primates, pero no hay clases. ¿Y por qué no hay clases? Porque vive en unas condiciones de extrema confrontación con la muerte cada uno de los días. No tiene los medios de desarrollar las fuerzas productivas y se limita a la caza, a la pesca y a la recolección elemental, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo, el ser humano no conoce la agricultura, no se ha producido esa enorme revolución agrícola que, según la arqueología, se produjo en Oriente Medio, entre el Tigris y el Éufrates, a expensas de que la arqueología nos aporte otras evidencias y otras conclusiones que son siempre provisionales, y no hay clases. ¿Cómo se producen las clases? Después de la revolución agrícola, el ser humano ya no está inmediatamente confrontado con la muerte, ¿no? Ya hay un excedente agrícola después del que sirve para la alimentación de la tribu. Y sobre la apropiación de ese excedente surgen las clases. Y a partir de las clases surge el Estado. Hay que recomendarle la obra de Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, ¿no? Que explica muy bien este fenómeno de nacimiento de las clases. Espero haberle respondido a la compañera. David pregunta, ¿nos podrías comentar lo más importante de los debates entre Trotsky y Lenin antes y después de la revolución y de los debates entre Trotsky y Stalin? Mira, hay que señalar que Lenin y los suyos consiguen la mayoría en el primer partido obrero de izquierdas, vamos a decir, ruso, ¿no? Hay un debate, se crean dos fracciones dentro de ese partido que se llama Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, ¿no? Lenin, ¿por qué es un bolchevique? Porque la palabra bolchevique viene de la palabra mayoría en ruso. ¿Dónde está Trotsky? Trotsky está en la minoría. Trotsky está con los mencheviques. Trotsky, durante 14 años, desde comienzos, 1900, 1902, del siglo XX, hasta prácticamente la víspera de la revolución, no coincide en nada con Lenin, no pertenece a la misma fracción, y cuando Lenin y la mayoría decide cortar ya definitivamente con el partido, el viejo partido matriz, vamos a llamarlo, Trotsky no pertenece a los bolcheviques, no es un bolchevique. Y no coincide, como digo, en nada. Por ejemplo, Trotsky se opone a la estrategia de la unidad obrero-campesina. Se diferencian todo y Trotsky no hace más que atacar a Lenin. Le acusa de todo. Le acusa de ser un déspota asiático. Hay 14 años de insultos de Trotsky contra Lenin. Ahora, una vez que en 1917 se está produciendo un acumulado de fuerzas revolucionarias, Lenin lo que hace es... Por favor, alguien tiene encendido el micrófono, ¿lo puede apagar? Es que si no se hace eco. Muchas gracias. Lenin lo que hace es permitir la entrada en el partido bolchevique de un grupo que se llaman los Meyaronchi, los del medio, que no son trotskistas, pero que tienen como líder más significado a Trotsky. Entra el grupo de los Meyaronchi, entra Trotsky en el partido bolchevique, se produce un acuerdo político, que es de los pocos que tienen, y Trotsky es designado por Lenin como comisario de guerra. Narodny Komissar, es decir, comisario del pueblo para la defensa y para la guerra. Y Trotsky
con el apoyo del partido y de Lenin, construye el primer ejército de la revolución, el ejército de obreros y campesinos. Es un mérito indiscutible, pero rápidamente se van a producir nuevamente discrepancias con Trotsky porque avanza las fuerzas alemanas, la revolución rusa es muy débil y para salvar a la revolución Lenin plantea una concesión al imperio alemán que es la paz de Brest-Litovsk, que busca no hacer la revolución en Alemania, sino evitar que las fuerzas imperiales alemanas destruyan la joven revolución. Eso, Lenin se comporta como un ultraizquierdista y acusa a Lenin prácticamente de bajarse los pantalones, ¿no? Entonces, continuamente hay una gran cantidad de discrepancias con Trotsky. Trotsky pasa a la minoría, a ser la minoría del partido, y eso terminó muy mal, en resumen, ¿no? De lo que le puedo decir. Jairo pregunta, profesor, ¿cuál es su opinión sobre esta cuestión que plantea el compañero Atilio? Según el profesor marxista Atilio Borón, la obra de Lenin no se llamaría El imperialismo, fase superior del capitalismo. Atilio nos dice que podría también traducirse como el imperialismo lo novedoso del capitalismo. He sabido las dificultades que comporta la traducción, especialmente desde una lengua eslava a un romance como el castellano, pero más allá de estos problemas, es claro que la expresión superior no se hallaba presente en la primera edición de la obra de Lenin, que viera la luz bajo la muy cuidadosa supervisión del autor. Recordemos que la obra fue publicada en ruso a mediados de 1917 en Petrogrado, habiendo sido escrita entre enero y junio de 1916. Yo creo que es una cuestión puramente formal que no tiene importancia. Lo que tiene importancia es el contenido de la obra, que trataremos de abordarlo en la clase correspondiente. Decir también que hay un debate sobre el tema del testamento también en el chat, por si lo queréis leer. Bueno, a Alberto Gómez, espera. Sí, bueno, aquí hay otra pregunta, pero también se sale un poco del tema, que es ¿qué opinas de Mao? Sí, no. Se sale un poquito, pero Mao, yo no creo que forma parte de los clásicos de primer nivel del marxismo-leninismo, pero tiene el mérito de haber contribuido a establecer la política del Partido Comunista Chino, de haber establecido una política correcta en los años 30, a llevar en un país tan complejo como China, tan diferente de Rusia. Hay unos textos de 1936 que son muy importantes, donde señala que China es un país semicolonial y semifeudal, que no fue Rusia. Rusia no fue un país ni semicolonial, aunque sí tenía elementos feudales, ¿no? Fue un imperio colonialista que estaba entrando en la fase imperialista con elementos de capitalismo en desarrollo y también con elementos del feudalismo, ¿no? Pero no cabe la menor duda que el Partido Comunista Chino, con la dirección de Mao Zedong y de sus compañeros, llevó adelante una revolución que, según algún autor, tiene unas raíces más profundas que la propia revolución soviética y rusa. Es decir, el Partido Comunista Chino consiguió un apoyo más entusiasta de las masas campesinas de un país que era campesino en un 99%, incluso consiguió el apoyo de sectores significativos de la burguesía nacional, de la poca clase obrera, y ese consenso lo sigue guardando hasta hoy, porque ha sido gracias al socialismo que la nación china ha sobrevivido, se ha desarrollado, se ha puesto en pie, como dijo Mao Zedong, y después de que el socialismo salvó a China, hoy China salva al socialismo y le da un nuevo impulso al marxismo-leninismo, que es, junto a otros aportes, la teoría oficial del país más poblado del mundo y del que va a salir de esta pandemia como la primera economía del mundo. De todas formas, como siempre hay muchas preguntas sobre China, ya aclaramos que nos lo apuntamos para trabajar mejor la cuestión china en su conjunto y, por supuesto, también la de sus líderes para otros trabajos. Dice Mario Castro, ¿puede que el mayor aporte de Lenin sea que sin organización no hay nada?
ni ideas, ni movimientos, ni coordinación de luchas reivindicativas obreras y populares, etcétera? El micrófono. Digo que es una frase famosa, un eslogan de Lenin famoso: sin teoría revolucionaria no hay acción revolucionaria. La teoría revolucionaria lleva al partido revolucionario. El partido revolucionario establece la estrategia y la táctica revolucionaria y hay un paquete integrado, ¿no? Una alternativa integrada que incluye la práctica, la teoría, el partido y la comprensión de la realidad que tiene que cambiar, y la construcción de un programa político que sea el correcto. Un programa político que entienda cuáles son las soluciones a los problemas de la época, observados de manera táctica, es decir, en lo inmediato y en lo posible, y de manera estratégica, es decir, los objetivos finales de la emancipación humana, de la emancipación de los trabajadores y de los pueblos, ¿no? Aunque también se sale un poco del tema, pero como hemos hablado antes del apoyo que dio Stalin a la República Española en su lucha contra el fascismo nacional e internacional, desde pregunta, ¿no crees que la actuación de Stalin con respecto al POUM rozaba el social imperialismo? El POUM es un partido socialfascista, trotskista, que traiciona a nuestra República Democrática. Se ha descubierto en el archivo militar de Ávila un documento fascista que confirma que Franco sabía del golpe criminal que iba a lanzar el POUM de Andreunin contra la República, acompañado de una fracción reaccionaria de la CNT, que era la FAI, ¿no? Entonces, ese partido hizo un acto grave, un crimen contra la República, contra el pueblo y contra los trabajadores, que estaba luchando contra el fascismo, ¿no? Levantándose en armas contra la Generalitat y contra la República en Barcelona, en el año 1937, ¿no? Un acto verdaderamente criminal, acto absolutamente criminal, manifestándose como un partido al servicio del fascismo, en realidad. Bien, Martín pregunta, el interés por la obra de Lenin pasa por comprender el marxismo en la etapa imperialista del capitalismo para revolucionarlo. Análisis concreto de la situación concreta para elaborar aquella teoría revolucionaria que dé existencia al movimiento verdaderamente revolucionario. En ese sentido, para elevar la conciencia sobre la conciencia economicista espontaneísta. Camarada Ejido, hoy existen corrientes ideológicas burguesas que pretenden ser marxistas, que atacan el rol de la vanguardia del partido proletario para disolverlo en un conjunto de movimientos de masa. ¿Qué nos tiene preparado el curso a este respecto? Es cierto lo que él dice, ¿no? Y es bueno que observe también cómo Lenin critica la conciencia puramente economicista, que él llama tradeunionista, ¿no? Y observamos que los sindicatos occidentales se limitan a las reivindicaciones materiales, que siendo importantes no son las únicas, ¿no? Y además señala que girar todo en torno a las puras reivindicaciones materiales impide elevar el nivel de conciencia de la clase trabajadora, ¿no? Entonces, a la medida que nos acerquemos a Lenin, iremos viendo lo que este compañero plantea de manera muy acertada. Yo creo que llevo toda mi vida adulta estudiando a Lenin y no pretendo saberlo todo, pero intentaremos construir ese estudio con todos los compañeros y compañeras del curso, de manera que si hay algo que no lo digo, estoy esperando que me corrijáis para abordar esta obra, que es realmente muy importante y es muy importante conocerla, ¿no? Alberto Gómez pregunta, yo siempre he visto a Gramsci, sin querer desmerecer a Stalin, como el teórico que fue capaz de sintetizar con más riqueza y complejidad el pensamiento de Lenin. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, yo creo que Gramsci hace sus aportes, pero no son tan originales, ¿no?
Por ejemplo, la teoría de la hegemonía, él la toma de la concepción que tiene Zinoviev y que tiene las resoluciones de la Internacional Comunista. Otra cosa es que al sistema le ha interesado difundir la obra que hace Gramsci dentro de la cárcel fascista y no le interesa difundir la obra que él hace mucho más clara, mucho más nítida, cuando él es un militante activo y libre del partido, de los consejos obreros en Turín y de la Internacional. Entonces la burguesía manipula mucho, la pequeña burguesía, el posmodernismo, manipula una obra compleja de entender porque no se sabe, y los posmodernos y los burgueses se encargan de no explicar que Gramsci le escribe en condiciones de preso, sin libertad, y que todos los días estaba sometido a la censura de los carceleros fascistas, ¿no? Por eso Gramsci se inventa todo un vocabulario para que los carceleros no le repriman, ¿eh? Y hay una cierta confusión y una cierta manipulación. Yo creo que tiene grandes aportes, pero me parece que los aportes los hace en vida. Gramsci es el jefe de la revolución socialista italiana. He escrito un artículo al respecto en la revista política del Partido Comunista de Euskadi, EPK-ERRI, que me gustaría someter a vuestra consideración, ¿no? Pero yo creo que es muy importante lo que él hace de estudio, que luego se convirtió en tesis aprobadas en el Congreso de Lyon sobre cómo hacer la revolución en Italia entre una Italia subdesarrollada del sur, una Italia industrial del norte. Él también empieza a estudiar la superestructura de la sociedad, pero hay que decir que también Althusser estudia elementos de la superestructura. Althusser tiene menos prensa porque Althusser era un militante más cercano del Partido Comunista de Francia. Él habla de los aparatos ideológicos del Estado. Yo creo que no es el único brillante comunista europeo. Hay muchos que han hecho aportes muy, muy importantes, ¿no? En la teoría y en la práctica del movimiento obrero, ¿no? La obra más reciente de Ludo Martens a mí me parece muy importante y en un momento sumamente difícil, y mucha otra, ¿no? Pero sin negarle valor a la obra extraordinaria de Gramsci, que siempre se mantuvo en las peores condiciones como el hombre de Lenin en Italia. El hombre de Lenin en Italia. Bien, ahora continuamos con las preguntas, pero quería haceros transmitir algunos mensajes que están llegando en el chat. Sergi preguntaba si habrá un próximo curso sobre la obra de Stalin y dice que estaría bien. Y después Miguel Ramírez preguntaba que qué opinas de la reivindicación de Lenin que hizo Zizek. Y a lo que Rami Lesca contesta que el profesor se encargó de decir en el curso anterior que es un revisionista y que no lo nombremos más. Y con esto, si quiere hacer algún comentario sobre estos comentarios. No, yo creo que hay la izquierda en los años 90, los comunistas, no sabían lo que estaba pasando en Yugoslavia, no entendieron lo que pasó en Eslovenia, la República Socialista Yugoslava de Eslovenia, y no saben el rol traidor y criminal que tuvo un tipo que se pretende como un filósofo renovador del marxismo, que es un traidor a la Liga de los Comunistas de Eslovenia y de Yugoslavia, al Ejército Popular de Yugoslavia, que colabora en la contrarrevolución, que traiciona al Ejército Popular de Yugoslavia, que contribuye al crimen de las milicias chauvinistas eslovenas contra el Ejército Popular de Yugoslavia, y me parece que no tiene que ser ninguna referencia de nada bueno, porque dice un sociólogo esloveno, la patria natal de este supuesto filósofo marxista, que hoy Eslovenia es como una república neocolonial de América Latina, donde son los monopolios alemanes los que han destruido la industria del país, han llevado al desempleo a la mitad de la población, han quitado la verdadera independencia que tenía en Yugoslavia, Eslovenia. Este sociólogo dice que
era más democrática la Yugoslavia de Tito que ahora que sufrimos la tiranía de los individuos que no ha votado nadie de la Comisión Europea. Y todo este desastre se hizo con la colaboración y la complicidad de este supuesto filósofo marxista, ¿no? Slavoj Žižek, que yo recomiendo no leer, desde luego. Y sabotear y boicotear en nombre de la revolución socialista de liberación nacional de los pueblos yugoslavos que dirigió el Partido Comunista de Yugoslavia y todas las conquistas de ese sistema social. Bueno, aclarado ese tema, Julen Elosúa dice: tengo entendido que Lenin era partidario de presentarse a unas elecciones parlamentarias de la Duma a la que Stalin no veía con buenos ojos. ¿Cómo eran las características concretas de esa Duma? He leído que se parecía a una especie de asamblea consultiva sin ningún tipo de poder, pero por concretar. Sí, lo veremos en el curso siguiente, ¿no? Es una Duma efectivamente poco representativa que se produce en la parte final del sistema zarista, ¿no? Y hay un debate allí, lo plantearemos y lo responderemos concretamente en la siguiente clase al camarada Julen, al que le saludamos con todo cariño. Abajo ahí sigue habiendo un debate sobre la cuestión del POU y demás. Estoy intentando ver, porque es que es un debate ya a dos, o sea, a dos o a tres. Bueno, también esta relación, pero ha preguntado que si hay una pregunta que dice que si el PC prefirió la... No entiendo. A ver si encuentro alguna pregunta que no vaya sobre el mismo tema, porque están ahí un poco con eso mismo, todos. Vale. Alberto Gómez pregunta: ¿cuáles son las diferencias entre el concepto trotskista de revolución permanente y el concepto leninista de revolución obrera y campesina? ¿Y qué consecuencias prácticas tiene para nosotros en el momento actual? Efectivamente, ahí está la cuestión, ¿no? Aparece ante las personas que no tienen así una experiencia política y no han leído a Trotsky, qué bonita la revolución permanente, ¿no? Niega algo que era absolutamente lógico en relación a la composición social de la Rusia de los primeros tiempos de la revolución, donde hay una gran masa campesina explotada que es ganada por la revolución y núcleos industriales con una población obrera industrial poco numerosa. Entonces, el partido está más consolidado en los núcleos industriales, tiene que ganarse a los trabajadores del campo. Los trabajadores del campo se organizan en las cooperativas, los koljoses, las cooperativas de Estado más minoritarias, los sovjoses, y es realmente un gran aporte político la teoría de la revolución obrera y campesina. Mientras que Trotsky, de una manera dogmática, dice que no hay que considerar el rol de los campesinos, que los campesinos son atrasados, son derechistas y no se puede considerar. Bueno, pues si no se hubiese considerado la participación de los campesinos, no hubiese habido revolución, porque son los campesinos del Cáucaso los que se incorporan, además los campesinos musulmanes, los que defienden la revolución y se enfrentan al ejército blanco de Denikin, que plantea quitarles la tierra que la revolución les había dado y les había prometido, ¿no? Menos mal que no salió adelante la política de negar el rol de los campesinos y que Trotsky fracasó en su política y no la pudo llevar a la práctica, porque si no, la revolución rusa hubiese sido derrotada, ¿no? Coro pregunta: ¿estamos realmente en la última etapa del capitalismo y esto va a facilitar la elevación de conciencia de la clase obrera? Por supuesto, si somos capaces de organizarnos como clase y a nivel internacional. Bueno, ahí está la cuestión, ¿no? Digamos que el capitalismo ya no tiene más soluciones que ofrecer a la humanidad, digamos el capitalismo desarrollado. Al capitalismo, a pesar de que un historiador chileno trotskista decía que no necesita apellidos, sí necesita apellidos, ¿no? Y el capitalismo que manda
es el capitalismo de los monopolios, el capitalismo de la gran concentración industrial y financiera, ¿no? Bueno, yo creo que hay un gran atraso en la capacidad de organización política de la clase trabajadora del movimiento obrero en los países imperialistas. Triunfa la propuesta o la visión que tiene, la previsión que tiene Lenin de que el imperialismo es derrotado en el eslabón débil de la cadena de dominio mundial. Vemos cómo triunfa la revolución bolivariana en medio de grandes dificultades, cómo Asia, donde no llegó a mantenerse el dominio imperialista sobre China, sobre Corea y sobre Vietnam, se ha convertido en el continente matriz del socialismo, ¿no? Cómo Cuba ha podido resistir, de manera que podemos decir que Lenin en esto vuelve a tener razón. El capitalismo imperialista se rompe en el eslabón débil y esa es la tarea de vida de los militantes que aspiren a salvar a la humanidad, como decía Fidel Castro, apoyado por el comandante Chávez en esa teoría, de poder organizar la sustitución, el reemplazo, el derrocamiento del capitalismo por un sistema humano, democrático y avanzado que ya en Europa occidental debe ser el socialismo. Aquí no hay que pasar por etapas de construcción del capitalismo porque el capitalismo imperialista ya lo construyó suficientemente. Hay que pasar a la nacionalización de los medios de producción, que es además la única manera de salir de esta tremenda crisis a la que nos lleva la crisis de la pandemia mundial, ¿no? Pero hay toda una tarea de educación política a la que se aboca la asociación Volver a Marx, nuestros camaradas de la Escuela Latinoamericana Hombre Nuevo, Mujer Nueva de la Argentina, y el llamamiento que hacemos de que nos ayudéis en la construcción de la educación política de la clase trabajadora, ¿no? Para poder superar el capitalismo. Bien, tengo que decir que hay varias preguntas también en relación con la participación de la Unión Soviética en la guerra en España, y bueno, supongo que ya abordaremos esto más en profundidad a través de un estudio más profundo sobre la Unión Soviética. Lo que pasa es que se ha creado mucho debate dentro del chat, solamente decir eso, que al respecto de toda esta cuestión. Celso pregunta: ¿la incorporación del campesinado y los soldados es el gran aporte de Lenin a la guía de acción marxista, donde el proletariado es el sujeto social de la revolución? Yo le diría al compañero Celso que plantearlo así como un aporte general, teórico, es una visión incorrecta. Es la solución que se da a las realidades concretas de la situación concreta de la Rusia de la época de Lenin. Es decir, una sociedad capitalista atrasada, donde, vuelvo a repetir, hay un proletariado industrial que está en tres núcleos de la Rusia zarista. Uno es la inmensa fábrica Putilov, la fábrica metalúrgica que tiene como 50.000 obreros en Petrogrado, siempre Leningrado para nosotros, la cuenca minera industrial del Donbass, que hoy resiste, gracias a sus repúblicas populares, al fascismo de la falsa Ucrania independiente, un estado fascista marioneta de Alemania y de Estados Unidos, y al foco industrial petrolero de Bakú, donde allí Stalin y el partido hizo un gran trabajo y creó el Soviet de los obreros petroleros de Bakú. Pero frente a esa realidad industrial hay una inmensa realidad campesina. Entonces, el ejército zarista está formado ¿en base a qué? En base a la leva, a los reclutas obligatorios de la sociedad rusa, de la juventud rusa de entonces, de la mayoría campesina, forzada por los zaristas a morir por sus intereses en la Primera Guerra Mundial. Entonces, el éxito del partido bolchevique es haber sabido entender que esa masa popular inmensa lo que quería era dejar de morir por los intereses de los zaristas. Por eso, la primera reivindicación de la revolución rusa
y del partido es la paz, la paz, la paz, mir en ruso. Pero eso no es un aporte teórico completamente general, ¿no? Y válido en todos los lugares, ¿no? Porque plantear en China, en esas condiciones, alianza obrero-campesina tiene poco sentido porque los obreros industriales son muy pequeños. Es la revolución china una revolución esencialmente campesina. Tiene interés, desde luego, tiene un interés limitado en Venezuela porque el campesinado es, como consecuencia del subdesarrollo impuesto por los monopolios, una clase social muy pequeñita, ¿no? Hay que crear un nuevo campesinado productivo y lo que hay es una población proletaria, una parte de ella industrial, otra parte en los enormes servicios, y lamentablemente la Alianza Obrera Campesina, las condiciones de Venezuela no tienen mucho sentido, ¿no? Es decir, otra vez, lo que sí que es fundamental es el método que nos recomienda Lenin, es análisis concreto de cada situación concreta, que es un poco la vacuna contra el dogmatismo, contra todo dogmatismo, ¿no? Eso es lo que puedo decirle al compañero. Bien. Hay varias preguntas que van en relación con autores y libros como Néstor, lo voy a pronunciar mal seguro, Néstor Magno, o Magno, bueno, no sé, y el territorio libre de Ucrania, y después las tesis sobre la RDA de Monedero. Y bueno, también en relación con esto, Alberto Gómez dice que recuerda que el libro o sea, que a Magno lo consideraba Ludo Marten, está dentro de su libro, habla de él en su libro El trotskismo al servicio de la CIA contra los países socialistas. Creo que en relación un poco con todo esto, ¿cómo lo vería usted, profesor? Allí el Trotsky, tan amado por la burguesía occidental, es responsable de la represión de los marineros de Kronstadt que siguieron consignas trotskistas, ¿no? Que siguieron consignas anarquistas, perdón, ¿no? Yo no conozco mucho Magno, que es un ucraniano, un líder ucraniano anarquista, porque lo que no cabe duda es que la revolución soviética generó una gran cantidad de movimientos espontáneos, algunos organizados en todas las regiones de lo que había sido el Imperio ruso, que luego fue la República Socialista Federativa de Rusia, que iba a ser la matriz de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cada una de las repúblicas tienen una riqueza de matices, de luchas muy importantes. Los tiradores letones rojos, la revolución que plantearon los proletarios de Letonia, que fue derrotada por la burguesía, creándose unos estados bálticos burgueses que fueron luego incorporados a la Unión Soviética, además por su participación en la agresión contra la Unión Soviética y su colaboración criminal con la Alemania de Hitler, ¿no? Y Magno representa uno de los episodios. Yo no soy especialista en no soy un especialista en Magno, ¿no? Luego, claro, el señor Monedero tiene una tesis sobre lo malo que era el socialismo en la República Democrática Alemana, y eso probablemente tiene que ver con el hecho de que haya conseguido un puesto permanente de profesor en la Universidad Complutense de Madrid. Yo me pregunto que si hubiese hecho una tesis doctoral ensalzando el socialismo de la RDA, es posible que no hubiese llegado a ser un profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Bien, ya nos pasamos de tiempo. Eulalia pregunta sobre el debate del leninismo dentro del seno del PC en 1972 y hasta hace apenas unos años, y la situación actual del PCE, del Partido Comunista de España. Y bueno, considero que iremos profundizando. No sé si el profesor quiere decir algo al respecto de esto, pero es un tema bastante largo y ya, bueno, como se nos ha ido un poco el tiempo, si quiere también usted despedirse, pues el momento. Sí, yo a camarada Eulalia le diría que, digamos que yo creo que es el 10º Congreso del Partido Comunista de España,
el año 81, que decide abandonar el marxismo-leninismo y pasa a ser marxismo revolucionario. Pero es verdad que ya venía trabajando el antisovietismo y el abandono en la práctica del leninismo. Su propuesta de la revolución, de la reconciliación, de la huelga general pacífica, creo que no tiene que ver mucho con el leninismo. La teoría de Carrillo de que ya no hay un centro de la revolución mundial y del socialismo, que empalma un poco con la posición de Palmiro Togliatti y del Partido Comunista Italiano, iba creando las condiciones para el eurocomunismo y el abandono formal del leninismo, de Lenin, que fue en el 10º Congreso del 81. Y ahora hay una recuperación en el 20 Congreso, que creo que ha sido el año 2018, si no estoy equivocado, del marxismo-leninismo, ¿no? Habría que preguntar a los camaradas qué secuelas ha dejado tantos años de eurocomunismo, de negación del leninismo, en un partido que sin duda ha hecho un paso a favor en volver a asumir programáticamente el marxismo-leninismo, ¿no? Eso es un poco lo que puedo decir, ¿no? Y diría que muchas gracias por la primera clase y haremos lo posible, que daremos lo mejor de nosotros para que se avance en el conocimiento de la obra de teoría y práctica de Lenin en cada una de las clases, y con todo mi agradecimiento, ¿no? También a ti, Carmen, por tu paciencia. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo jueves. Y lo siento también, te pido disculpas porque me he liado en un momento determinado con el debate sobre el PON y estaba perdiendo algunas preguntas, así que lo siento también por no haber estado más atenta. Hasta el jueves.